Si usted se da cuenta, uno dice, ay, este tiene cara de peruano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Este tiene cara de peruano. Este tiene cara de colombiano. Este tiene cara de brachico. ¿Cierto? Este tiene cara de gris. Este tiene cara de... ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? Porque si, los ciudadanos tienen ciertas características. ¿Sí? Y cuando uno no se parece a aquel lugar donde uno pertenece, oye, no pareces loretano. Pero es que los ciudadanos y los personajes que forman parte de un lugar, en este caso del reino de Dios, pues tienen características. Y vamos a estar hablando ahora, estas características no tienen nada que ver con características externas, sino tiene que ver con características internas. Eso tiene que ver con el carácter. Y en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de esto. Que si usted dice, sí, yo pertenezco al reino de los cielos, bueno, déjame decirte, Dios espera que sus ciudadanos, que los ciudadanos del reino, vivan de cierta manera. Y que no esperen morirse para vivir en la eternidad, no, aquí. Porque sí, el reino de Dios no es todavía en su plenitud, vamos a hablar más adelante de eso. Pero es en parte aquí y ahora. En Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, nos habla acerca de estas características. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Oramos? Jesús, te damos muchísimas gracias en este día por tu bondad. Gracias por tu palabra en nuestras vidas, Señor. Queremos declarar en este día nuestra dependencia de ti. Te necesitamos, Señor, más de lo que nosotros realmente creemos o más de lo que nosotros podemos ser conscientes. Te bendecimos en este día, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, porque esta es la introducción entonces para esta enseñanza, sí, decirle solamente que este pasaje es conocido también en la Biblia como las bienaventuranzas. ¿Okay? Y este pasaje forma parte del Sermón del Monte, que dicho sea de paso es el sermón que habla del reino de Dios y es el más largo registrado en la Biblia. ¿Okay? Este dato es muy importante para las personas que les gusta aprender acerca de la Biblia, pueden tomar notas allí. Aquí nosotros encontramos los requerimientos de Dios. Más adelante vamos a hablar acerca de los principios y las enseñanzas del reino. Eso vamos a hablar más adelante, pero ahorita me voy a enfocar en las características, pero aquí habla nos muestra cuáles son las expectativas que Dios tiene con respecto a nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que Dios espera de alguien que dice, yo quiero ser parte del reino de los cielos? Pues algunas cosas, a manera de introducción, pues una vida arrepentida, eso es muy importante, no una vida remordida, sino arrepentida. Usted sabe que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Si una persona que tiene remordimiento se siente mal por las cosas que ha hecho o que hace, pero después de que deja de llorar, se seca sus lágrimas, ¿cierto? Ya las emociones salieron, vuelven y siguen haciendo lo mismo.
Es una persona que simplemente ha experimentado remordimiento, no arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica un cambio de dirección en mi vida. El arrepentimiento implica un cambio en mi manera de pensar, implica un cambio en la forma como hago las cosas, ¿cierto? Perdóname, no lo voy a volver a hacer nunca más, ¿cierto? Y uno, como ve esas lágrimas, como dicen algunos, hasta de cocodrilo, uno les cree, pero salen del cuarto y vuelven a hacer lo mismo. Pero Dios espera de nosotros un cambio de dirección, una vida arrepentida, un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestro interior, un cambio en nuestra manera de pensar, de decidir, de elegir las cosas. Eso es lo que Dios espera de los ciudadanos del reino. ¿Cuál es el propósito de las bienaventuranzas? Así como por encima, manera de introducción. ¿Cuál es el propósito? Porque Jesús enseñó esto a sus discípulos con un propósito, y parte de ese propósito era corregir las ideas equivocadas en cuanto a la felicidad. Hoy día vamos a ahondar un poquitito en eso. Porque muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la felicidad y de lo que y cómo uno experimentar esta felicidad. El propósito de las bienaventuranzas que vamos a estar hablando en estas semanas también tiene que ver con animar a las personas, especialmente los débiles y los pobres que reciben el Evangelio, a seguir adelante. Subraya esta palabra que acabo de decir, pobreza, porque ahorita vamos a poner el dedo en esa llaga en un momento más. Jesús, cuando enseñó esto, también estaba invitando a las personas a seguirle, pero también fijaban cláusulas de compromiso, una vez más, ¿sí? Cuando uno se asocia, y aquí hay muy pocos clubes en realidad, está el tenis, está el casi pescas, y hay por ahí un club de golf, creo que por Sungarocoche, ¿sí? Pero usted sabe que cuando usted se afilia o se asocia a un club, ¿cierto? Usted se compromete a ciertas cosas. El club dice, ok, estos son sus beneficios, joven. Usted dice, ay, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, su nombre es gloria, su nombre es la victoria. Pero lo segundo que ocurre es, aquí están sus responsabilidades. Esto es lo que nosotros esperamos que usted haga. Y una de esas cosas que se espera que usted haga es que pague su mensualidad. Arrepiéntase. Así funciona en el club, ¿cierto? Y hay unas normas de seguimiento. Tienes que ir a ciertas asambleas, si no te ponen la multa, como al pastor. Usted se somete a fija ciertas cláusulas. Cuando usted dice, yo quiero pertenecer al reino de los cielos, el Señor dice, qué bueno, bienvenido. Pero lo segundo que ocurre es, los ciudadanos del reino deben vivir de esta manera. No me parece, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿quieres estar o no quieres estar? Sí quiero estar, pero quiero hacer lo que a mí me da la gana. No funciona así, joven. Por favor, agarre sus 4 trapos y por favor, le invito a salir. Sabemos que Dios no hace eso. Pero muchas veces cuando estamos viviendo en el reino de Dios y las cosas no funcionan como Dios ha dicho que iban a funcionar si pertenezco al reino de Dios, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios o a otros, cuando en realidad las dinámicas del reino de Dios se aplican a aquellos que deciden vivir bajo las cláusulas del reino. No sé si me están siguiendo la idea. Entonces, Dios fija cláusulas y Jesús estableció esas cláusulas de compromiso con Él. Y uno de ellos tenía que ver con cumplir con los compromisos y con los mandamientos de Dios y con la transformación de nuestras vidas. Ahora, Dios no nos obliga, pero sabemos que muchas cláusulas y muchos compromisos son muy complicados. Pero allí es donde Dios, tan bueno y tan maravilloso, que nos da el cupón, que nos da el vale, ¿cierto? Para que nos ayude a cubrir nuestras cuentas. ¿Y sabe cómo se llama eso? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que nos capacita, nos habilita para que nosotros podamos vivir la vida que a Él le agrada. Bienaventurados, Jesús empieza su sermón con una bendición. Y es lo que Dios siempre quiere para nosotros. Esta es la razón por la cual Él vino a este mundo. Él vino para bendecirnos. Esta palabra bienaventurados, ponga allí por favor en el versículo 1. Esta palabra bienaventurados, que suena raro. Y por eso es que a veces yo leo en otras versiones, bienaventurados, dice allí en la Reina Valera, los que todavía están leyendo Reina Valera, y qué bueno. Versículo 1.
Pero dice, perdón, versículo 3. Pero dice allí en otras versiones felices. ¿Dice así tu versión? En la NBI dice dichosos. Lo que esto quiere decir en realidad es doblemente feliz. Bienaventurados significa eso. Doblemente feliz. Imagínense que nosotros empecemos a saludarlo de esa manera. No. Bienaventurado. No te están insultando. Te están diciendo, oye, sé doblemente feliz. Y Dios quiere eso para nosotros. Que podamos experimentar todas sus bendiciones. Bienaventurados también significa todo lo que Dios quiere para mi vida. Y el Señor está diciendo, son bienaventurados, son bendecidos, son dichosos, son doblemente felices los que viven de esta manera. ¿Me estás entendiendo? Y las próximas semanas, vamos, si tú quieres, ¿cuántos aquí queremos ser bienaventurados? ¿Cuántos queremos ser felices? ¿Sí? Solamente el pastor y 3 más. No, hermano, sí. O sea, todos de una u otra manera, no importa el punto de la vida, la estación en la vida en la que tú estés, joven, viejo, soltero, casado, viudo, divorciado, todos queremos ser felices. Con hijos, sin hijos, siempre, o sea, todos queremos ser felices, de una u otra manera. Y Dios quiere eso para nuestras vidas. De hecho, esta mesa nos recuerda que Jesús vino a este mundo para bendecirnos, para reconectarnos con el Padre. Dios quiere que nosotros experimentemos bendiciones de parte de Él. Ahora, cuando yo miro estos pasajes, yo digo algo está mal. Porque ¿cómo va a ser feliz una persona que es pobre? Porque dice ahí, felices los pobres, felices los que lloran. Doblemente feliz el pobre, doblemente feliz el que llora, el manso, el misericordioso, el pacificador. Pero la última vez que me fui a querer mediar, me andó mi trompón. ¿Cómo que voy a ser feliz? Pues vamos a estar hablando acerca de esto, pero la Biblia dice que la felicidad no es algo, perdón, la felicidad es algo que todo el mundo la quiere alcanzar, pero no todos la podemos alcanzar. Y la razón de esta, mis amados, es porque hemos mal entendido lo que la felicidad significa. Nos equivocamos de concepto, por tanto equivocamos el camino para obtener la felicidad. Permítame decirle que la verdadera felicidad no es algo pasajero. La verdadera felicidad no es algo producido por emociones o sensaciones, consecuencias de las cosas que nosotros normalmente, con las cuales nosotros nos estimulamos. Por ejemplo, una buena comida. ¿Cuántos son felices comiendo? El pastor nomás. No, sí, yo les conozco, hermanos. Y yo personalmente disfruto mucho cuando la gente come con ganas. Y mejor cuando come con ganas cuando yo cocino, ¿cierto? Pero una buena comida nos da felicidad. Sí. Estar en ciertos lugares nos da felicidad. Sí. Lindo. ¿Cierto? Ir a pasear, disfrutar de cosas, una buena charla, un rico café, ¿cierto? Todas son cosas que te provocan o que te dan. Mi esposa es feliz cuando ella está solita leyendo libros y leyendo su Biblia. ¡Ay, qué felicidad! No la interrumpan, no cortemos la felicidad de la mamá. Déjala tranquila. Pero no que esas cosas estén mal en sí, por favor. No me malentienda. No estoy diciendo, ay, es que esto es felicidad pasajera. No, no, por favor, disfrútenlo. O sea, eso es parte de. Lo que estoy diciendo es que eso no te va a dar verdadera felicidad. Porque no sé cómo le ha pasado a usted y a mí me ha pasado muchas veces que uno piensa cuando yo tengo esto, cuando yo compro esto finalmente, ahí voy a ser feliz. Y no le ha pasado que usted ya tiene, ya, le está oliendo, dice, nuevo, ay, qué rico. Y dice, ya, eso es todo. Eso es todo. Cuando vaya y cuando esté en este lugar, y no importa cuántas selfies te tomes en este lugar para que tu felicidad sea permanente, eso se acaba. ¿Se ha dado cuenta? Usted dice, ahora voy a tener que pagar 24 meses por este paseo.
Ahí no va a ser tan feliz. La felicidad se va a cortar cuando llega tu primera mensualidad. Y no sé por qué se ríe Homer. Pero una vez más, los que están tomando nota, la verdadera felicidad no es algo pasajero producido por emociones, sensaciones, consecuencias de las cosas que hacemos, como disfrutar una comida, visitar algún lugar bonito, o estar en una fiesta, o habernos juergueado hasta caernos, sino que esta felicidad proviene de una relación íntima que uno experimenta con Jesús. Esa es la gran diferencia entre una felicidad efímera, pasajera, y una felicidad permanente. Y Dios no solamente quiere que nosotros seamos felices por momentos, porque la vida, déjeme decirle, y muchos de ustedes saben, no es completamente felicidad. Hay montañas, hay valles, hay momentos buenos, momentos malos. Lea Eclesiastés capítulo 3. Hay momentos de tristeza, pero ¿sabe que es posible ser feliz aún en medio de la tristeza? ¿Es posible ser feliz en medio de la escasez? ¿Es posible ser feliz en medio de la adversidad y la dificultad? Es posible. Pero lo único que puede garantizar ese tipo de felicidad es una conexión personal con el Señor. Y por eso es que la palabra de Dios dice, son felices los pobres en espíritu. Y quiero desarrollar esto en esta mañana. Cuando hablamos nosotros de pobreza en espíritu, estamos hablando de la pobreza absoluta. Esta pobreza que te hace sentir pequeño, insuficiente, como un mendigo que depende siempre de alguien, en este caso, que depende de Dios. Cuando hablamos de pobreza en espíritu, es el tipo de pobreza que obliga o que nos obliga a inclinarnos. Déjeme enfatizar esto. Esto no es una pobreza económica. Porque aquí no está hablando del tipo de pobreza material. Cuando dice la palabra de Dios, felices, dichosos los pobres en espíritu, no está hablando felices los que no tienen para almorzar hoy día. No es la voluntad de Dios. Aunque muchas veces podemos atravesar por situaciones de estrechez económica, pero un hijo de Dios, dice la palabra, no mendiga pan, ni él ni su descendencia. O sea, no es que Dios dice, para que seas feliz te voy a quitar todo. No habla de pobreza material. Este pasaje se ha malinterpretado muchas veces. La pobreza espiritual tiene que ver con una actitud de humildad, una actitud que reconoce que necesita ayuda. Esas personas son felices. Las personas que reconocen su dependencia de Dios, esas personas son bienaventuradas. Cuando nosotros declaramos nuestra bancarrota espiritual, cuando nosotros como individuos hemos perdido toda esperanza en nuestra propia justicia, en nuestras propias fuerzas y reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, Dios dice, allí es donde tú estás en una buena posición para poder bendecirte. No tiene nada que ver con que tengas o no tengas. Porque puede ser alguien que no tiene dinero, pero aún así no reconocer que necesitas ayuda de Dios. ¿Ha escuchado ese famoso orgullo del pobre? Y aquí, entre paréntesis, entre nos, bajito nomás, después lo editan. A veces las personas más orgullosas son las que menos tienen. A veces nosotros creemos, ese tiene plata, seguramente debe ser un sobrado, un altivo, un soberbio. Sí, hay algunos locos así. Pero mucha gente que yo conozco son los más sencillos. Más bien con los que yo tengo problemas es con los que no tienen. Esos son más testarudos. Son los más orgullosos. Son los más autosuficientes, independientes. Felices los que reconocen su bancarrota espiritual. Felices los que reconocen que necesitan ayuda de Dios. Felices los que dependen solo de la obra de Cristo y de su espíritu para salir adelante.
Hay mucha gente que mendiga a los hombres, amado, eso es una tarea perdida. Deje de mendigar a los hombres. Me refiero al ser humano. ¿Sí? No estoy hablando aquí de género. Ay, yo sí, por eso a ningún hombre le ruego, pastor. No, no estoy hablando de los hombres en términos de género. Pero muchas veces nosotros nos humillamos frente a las personas, mendigamos frente a las personas, mendigamos trabajo, mendigamos favores, mendigamos amor, mendigamos aceptación, mendigamos amistad, mendigamos. Hermanos, si usted va a mendigar algo o va a mendigar a alguien, pues que sea Dios. Y no es que a Dios le tengamos que mendigar, pero sígame esta idea. En vez de mendigar a los hombres, a las personas, en vez de buscar ayuda en las personas, que muchas veces nos dan la espalda, ¿cuántos se dan cuenta de esto? Busque ayuda en Dios. De hecho, la palabra de Dios dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Siempre que ponemos nuestra confianza en los hombres, amados, vamos a ser defraudados. Lamento decirle, y aun cuando sean buenas personas, pero es que nosotros tenemos una naturaleza caída. Y los hombres, por su naturaleza caída, van a fallar. Aunque no tengan intención de fallar, van a fallar. ¿Sabe por qué? Porque son personas imperfectas. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Dile a la persona que está a tu lado, no seas mendigo de los hombres. Sé una persona que depende de Dios. Y hay muchos ejemplos que puedo hablar de eso, no quiero estirar más. Quiero ir al corazón del mensaje. ¿Sabe? Dios nos da sus bendiciones cuando admitimos que necesitamos de Él. La palabra de Dios es clara cuando dice, Él da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que Dios tiene para usted? E inclínate a Él. Sea humilde. Atrévete a extender tu mano y decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. Esas personas son felices. Esas personas son felices porque dependen de Dios. Su confianza, su esperanza está en el Señor. Es una persona que ha dicho, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una persona que ha entendido que su ayuda y su socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa es una persona feliz. Y aunque las personas le fallen, Él no guarda rencor en su corazón con la gente, porque saben que las personas tienen sus limitaciones. Al final del día, el único que no nos falla es Dios, pero estamos dispuestos a reconocerlo. Vamos a ser felices si nosotros estamos dispuestos a reconocer. Vamos a ser bendecidos, bienaventurados. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y el versículo 3 dice, de ellos es el reino de los cielos. Y sabemos que el reino de los cielos no es algo físico. Sabemos que el reino de los cielos es la autoridad, el dominio de Dios sobre tu vida, sobre un lugar, sobre tu familia. Pero el reino de Dios también tiene que ver con todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No solamente vida eterna, pero vida en abundancia, como digo, un pedacito de cielo aquí en la tierra. El Señor dice Efesios en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, no lo vamos a leer por un tema de tiempo, pero en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor nos ha bendecido. Pero esas bendiciones solamente están a disposición de aquellos que dicen, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Más que nada, yo te necesito. Dos ejemplos rápidamente, y hablaba con un hombre en estos días, porque estaba estudiando este pasaje y lo tenía fresco. Dos ideas o dos ejemplos de dos personas, ejemplos de pobreza espiritual. ¿Estás conmigo allí? Uno de ellos lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Sí, vamos a leer ese pasaje rápidamente. Lucas, capítulo 18,
Versículo 9 en adelante. La historia cuenta la historia de este fariseo y este publicano. Un fariseo, mientras estamos buscando la cita bíblica, un fariseo era una persona, pertenecía, digamos, al grupo de los fariseos, que eran las personas más educadas, eran las personas más estudiosas, las que administraban la ley. Eran las personas que estudiaban la ley de Dios, ¿cierto? Y las interpretaban. Y eran parte de esta casta religiosa. Y obviamente habían ciertas características, ¿no? Para llegar a esos niveles, ¿cierto? Para ser incluidos en ese grupo de la sociedad, pues habían ciertos requisitos que uno tenía que cumplir, y muchos de ellos tenían que ver con una vida buena, con una vida justa. Eran buenos padres de familia, tenían sus esposas, su familia muy organizada, ¿cierto? Vivían una vida recta y eran muy duros consigo mismo en el cumplimiento, por supuesto, de la ley. Y el otro personaje aquí es un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. En otras palabras, y un cobrador de impuestos que cobraba los impuestos de parte del Imperio Romano a su propio pueblo. Y el Imperio Romano típicamente le decía, ok, cóbrales 10%, ¿cierto? De ahí para adelante lo que tú quieras cobrarle es tu ganancia. Y el tipo les cargaba 20%. Entonces el tipo era un ladrón. Y no solamente robaba, sino robaba a su propio pueblo, a sus amigos le cogían su promoción. Entonces el tipo, tú sabes, no era muy popular y no le invitaban a las reuniones de las promociones. Y le invitaban a los cumpleañitos. Saqueo era otro publicano. Mira ese nombrecito, Saqueo. Pero dejémoslo ahí. ¿Estamos de acuerdo que en esta foto vemos a un hombre justo, buena gente? Y el otro era un desgraciado. Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Los hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Por fe, ahí estamos. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2, yo ya quisiera que los servidores hoy ayunan, decía, una vez al mes. Y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, dijo Jesús, ¿no?, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, no vamos a leer esa historia, pero ahí se narra la historia del hijo pródigo. Un hijo que también se portó mal. Bueno, de hecho, la historia de los dos hijos. Uno de ellos se portó mal, casi deseando que su padre se muera, le pide la herencia por adelantado, se larga y destroza su herencia, lo acaba en una vida recontra desordenada, se queda sin plata, va a pedir trabajo en una chanchería, los chanchos comían mejor que él, y el tipo se da cuenta de su condición y entra como en razón y dice: en mi casa hasta los empleados viven mejor que yo. Voy a regresar a mi casa, voy a decirle a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él, y que me haga como uno de sus empleados. El hombre regresa. La historia del joven rico. Lea la historia de Lucas 15. Regresa a su casa, el padre lo perdona, lo recibe, lo restituye, lo restaura a su posición de hijo. Pero estaba el otro hermano, que nunca se había ido.
Y quedó él dañado porque nunca entendió el corazón del Padre. Uno fue perdonado, uno fue aceptado, el otro nunca entendió. El hijo pródigo recibió bendiciones, perdón, restauración, restitución, porque aceptó su bancarrota espiritual, su dependencia de su padre. Pero el segundo hijo tuvo una actitud que no permitió que recibiera las bendiciones del padre. ¿Por qué cuento estas dos historias? Porque en las dos historias solamente los que reconocían su necesidad de Dios recibieron ayuda. Solo las personas que dicen, yo la embarré, no puedo. Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder seguir. Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder seguir adelante. Señor, si tú no me ayudas, mi vida no tiene sentido. La actitud incorrecta es, yo soy demasiado bueno y merezco las bendiciones. Romanos 3:23 dicen que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos merecemos en realidad. La actitud incorrecta es creer, yo no necesito de Dios. Y yo no necesito consejo. Yo no necesito consultar la palabra de Dios. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito que nadie venga a hablarme a mi vida. Yo soy suficientemente yo. La Biblia dice, solamente van a ser felices los que reconocen, Señor, sin tu ayuda no puedo. Sin tu ayuda yo no puedo. Si no es por la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios, nosotros nada somos y nada tenemos. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no tengo esto o aquello? ¿Por qué no tengo estas bendiciones? ¿Por qué no me pasa esto a mí? ¿Por qué solamente me pasan cosas malas? La respuesta, y alguno dice, ¿por qué me pasan cosas terribles? Yo soy una buena persona. He sido una buena hija, soy un buen hijo. La respuesta es que somos autosuficientes. Somos autosuficientes, somos sabios en nuestra propia opinión. Y déjame decirte, hay caminos, dice la palabra en Proverbios 14:12, hay caminos que a ti te parecen derecho. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Proverbios 14:12, si lo pueden poner allí. Pero al final, ese camino es un camino de muerte. Y sabe, el Señor te va a dejar ir. El Señor no te va a poner freno. Pero ese camino te va a llevar al abismo y va a llevar a que te estrelles contra el planeta, como digo yo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Personas que dicen, pero no estoy haciendo nada malo. ¿Sí? No, yo estoy bien, yo soy buena persona. Y seguimos en una actitud autosuficiente. Sepa esto, ese camino lleva a la muerte. Ese camino lleva a la muerte. En el último caso, a la muerte física en algunos casos, y eso lo he visto. Pero lleva a la muerte de tu propósito, de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Lleva a la muerte de tu matrimonio. Lleva a la muerte de tu relación con tus hijos, de la relación con tus padres. Lleva a la muerte de la visión que Dios tiene para tu vida. A eso lleva esa actitud que uno tiene de autosuficiencia, de creer que uno puede solo. Sabe, nosotros dependemos de Dios. Yo necesito de Dios en este día. El salmista decía, y quiero terminar con esto, Salmo 23:6, dice, el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué cosa? Todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Señor, que me falte cualquier cosa en la vida, pero que tu misericordia no me falte. Me puede faltar una comida, me puede faltar la ropa, la zapatilla, me puede faltar el paseo, las vacaciones, me puede faltar un montón de cosas. Y te puede faltar cualquier cosa, pero algo que no quieres que te falte es que el bien y la misericordia estén contigo. Pero para que el bien y la misericordia estén conmigo, yo necesito vivir una vida dependiente del Señor.
Abandonemos, amados, abandonemos esa actitud de creer que podemos solos. Esa actitud te ha llevado a un punto en tu vida. Te ha llevado a un punto en tu vida. Y puede ser que ese punto en el que estás o en el que has estado no ha sido muy bueno. Empecemos a buscar de Dios, empecemos a depender de Él. En cada cosa que hacemos, en cada plan, en cada proyecto. Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Si Jehová no edifica, si el Señor no es parte de tus proyectos, si el Señor no es parte de tus decisiones, si el Señor no es parte de tu vida, si el Señor no es el centro de tu matrimonio, de tus relaciones interpersonales, si el Señor no es parte de tu proyecto de vida en general, en vano, en vano, en vano trabajas, en vano te desvelas, en vano velas, en vano planeas. Porque el Señor dice, da descanso a los que le aman. Y yo diría, a los que le aman también. Y a los que dependen de Él. ¿Oramos? Ciudadanos del reino. Sonó esa película, ¿no? Ciudadanos del reino. Dependamos de Dios. Porque hablando de las características de un ciudadano del reino de Dios, depende de su rey. Depende de Él. Felices los que declaran su bancarrota espiritual. Felices los que después de haber tratado todo para superar cosas y no han podido, finalmente reconocen, Señor, no puedo solo, ayúdame. Dios dijo, ok, ¿quieren ustedes recibir bendiciones, recibir mi gracia, mi misericordia? Ok, cumplan estos 10 mandamientos. ¿Sabe qué pasó? Nadie pudo cumplir. Y era error tras error. Y cada vez que fallaban tenían que matar animales. Y como fallaban mucho, mataban muchos animales. Y lo hacían todos los años. Y Dios dijo, no, esta gente nunca va a poder dar la medida. Por eso es que Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino a cubrir y a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Dar la medida. Y por eso es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, entre los muchos significados espirituales, en Romanos capítulo 11 habla de esto, que la Santa Cena tiene, es básicamente cuando yo vengo y tomo el pan y tomo de la copa, lo que yo estoy haciendo es, Señor, yo necesito de ti. Yo reconozco que es tu sacrificio, porque la copa y el pan representa eso, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo reconozco, Señor, yo he tratado, pero no he podido. He fallado una vez más. Señor, yo me rindo a ti y yo decido depender de ti. Y si tú estás aquí y dices, Señor, yo necesito de ti. Hoy yo necesito de ti. Yo declaro mi bancarrota espiritual. Reconozco que solo no puedo. Ayúdame. Si esa es tu oración en esta mañana y quieres darle una respuesta al Señor, la mesa está servida. Típicamente nosotros repartimos los vasitos y la copa. Pero ¿sabe? La palabra dice, acércate a Él y Él se acercará a ustedes. El Señor dio ya un paso. El Señor descendió desde el cielo y vino a la tierra, entregó su vida por nosotros y Él dice, bueno amigo, te toca a ti. La mesa está servida. ¿Qué decisión vas a hacer? ¿Vas a aceptar esa invitación? ¿Vas a decidir rendir tu vida a Él? Si es así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor, que en este día podemos acercarnos a ti.
confiadamente, Señor, al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Sabemos, Señor, que nadie que se acerca a ti tú lo echas fuera. Oro, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Oro tu bendición, Señor, sobre cada persona en este lugar. Que tú traigas convicción de lo que estamos haciendo aquí. Y que tú mismo, Señor, nos guíes por tu Espíritu, Señor, a vivir una vida dependiente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.